Bueno, mi clase particularmente consistió, o el objetivo fundamental era hacer un repaso que los preparara para la prueba de saberes intermedia, o lo que muchas personas llaman parcial, del curso. El curso que estoy dictando en este momento es Construcción de Identidad y Procesos de Subjetivación 2, la segunda parte de este curso. Entonces, por la programación pues, que teníamos desde el principio del semestre en el curso, la idea era que el 22 de abril pues, hiciéramos un repaso que les ayudara a prepararse pues, para la presentación del examen. Casualmente, digamos que coincidió el 22 de abril, que era ese repaso, con el Día de la Virtualidad, cuando recibimos la invitación. Entonces, pues lo más interesante que me pareció a mí con la invitación fue que fue un reto de cómo yo me iba a pensar el asunto de poder lograr plantearles a ellos actividades para repasar y que se prepararan para la prueba intermedia, pero ya con esta invitación del Día de la Virtualidad. Digamos que otra semejanza, pues una vinculación interesante fue que esta preparación estaba pensada como trabajo autónomo. Y cuando nos dicen que vamos a hacer el Día de la Virtualidad, pues digamos que no tuve que cambiar completamente lo que habíamos planeado porque ellos iban a hacer trabajo autónomo, pero sí implicó para mí mejorar, digamos, lo que yo les había planteado gracias pues a la utilización del aula virtual. Creo yo que optimizó muchísimo lo que estábamos llamados a hacer ese día. Lo más fácil para la actividad del Día de la Virtualidad fue aceptar la invitación, ¿cierto? Porque la tomé como un reto y a mí me encanta, pues, me encantan los retos a nivel pues, del conocimiento, del aprendizaje. Lo más difícil, pero no fue difícil, sino complejo, mejor, fue el asunto de lograr pensar el sentido de la construcción de las actividades de aprendizaje para el aula digital. Porque comprendí desde el primer momento que el sentido del Día de la Virtualidad y de lo que estábamos haciendo era que pudiéramos proponer a los estudiantes, por medio de la utilización pues, del aula, unas actividades con mucho sentido, en donde ellos encontraran el verdadero sentido de hacerlo virtual y que pudieran al mismo tiempo pues, lograr el propósito, que en mi caso era repasar para la prueba intermedia de saberes, ¿cierto? Entonces el reto fue complejo, pero me gustó mucho, porque finalmente cuando lo logré hacer, vi que a los estudiantes, logré en los estudiantes como el propósito, ¿cierto? Y les gustó mucho, les encantó. No fueron actividades sencillas en el sentido de que fue una instrucción y que les hacía automáticamente hacer una actividad que no implicara el pensamiento, que no implicara la emoción puesta allí, sino que fueron unas actividades pensadas con mucho sentido para lo que necesitábamos y pensadas especialmente para el entorno virtual. Entonces yo creo que ese reto, que al mismo tiempo fue complejo, pero también lo más divertido pues, de esta invitación que nos hizo UPB Virtual, fue eso. Bueno, de los estudiantes, yo recibí muchos comentarios de sorpresa, sobre todo al inicio, cuando se les planteó haber un día de la virtualidad. Ellos como que no entendían bien de qué se trataba. La mayoría realmente no conocían, sí conocían el aula, pero cuando yo les hablaba de Moodle, por ejemplo, me decían, ¿qué es Moodle? ¿Qué es eso? Entonces, digamos que al principio fue un poquito un efecto sorpresa, pero como se los planteé como un reto para todos, entonces ellos lo tomaron como un reto y que tiene que ver pues un poco con la metodología de trabajo que yo implemento en los cursos. Es el aprendizaje basado en retos y el aprendizaje basado en problemas. Entonces hice el Día de la Virtualidad pues un reto y un problema. Entonces ellos pues tuvieron una disposición increíble y estaban muy atentos, entonces eso implicó que ellos se responsabilizaran de todo lo que había que hacer, que el usuario, que cuando les llegó la invitación de Sergio para el aula, entonces digamos que los comentarios fueron en todos los casos también al final muy positivos, ¿cierto? Con todas las cosas que les pudieron pasar, porque también hubo unos asuntos relacionados con ellos mismos que también pasaron, no fueron negativos sino aprendizajes, ¿cierto? Pero en general, excelente. Con mis colegas fueron más pocos comentarios en el sentido de que lo que logramos conversar fue, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? Pues y ahora, ¿y cómo se hace? ¿Vos sabés hacer eso?
y ya tenés activo el usuario y ya. O sea, fueron cosas que también despertaron, pues a mí me parece, la curiosidad, el interés entre los profesores y entre los que decidimos aceptar el reto, pues porque también nos gusta la virtualidad. Yo creo que logramos unas cosas pues muy interesantes, ¿cierto? Porque más allá de que fuera una actividad más para nosotros, creo que si la insertábamos al curso, teníamos un sentido pues ganado y un plus ganado que nos da también la virtualidad y el aula. Entonces también fue pues todo muy interesante con los colegas, ¿cierto? Muy bien, a mí me encanta la plataforma. A mí el aula virtual me gusta mucho. Mi primera incursión con el aula virtual fue en 2015, cuando hice todo el curso de moderación y de construcción pues, de herramientas virtuales. Incluso monté un curso, en ese momento yo era profesora de cátedra en psicología, en ciencias sociales, y logré montar el curso de investigación social que se le daba pues a toda la escuela. Está todavía en Moodle, entonces fue muy bonito volver a recordar, pues ya hacía 4 años, volver a recordar el curso, cómo se hacía, pero la verdad fue muy divertido para mí, me encantó, pero aún cuando ya era usuaria y lo había hecho, tuve que volver a recordar pues un montón de procesos y pues que se tienen que hacer, ¿cierto? Particularmente a mí no me parecen difíciles, pero creo que es porque también me acompaña como la motivación y el gusto por toda la plataforma, por la virtualidad, porque me empeliculé con el reto del Día de la Virtualidad, ¿cierto? Pero sí hay que reconocer que para el docente implica pues motivación, aceptación y pues ponerse a estudiar lo que hay que estudiar. Pero creo que el apoyo pues que hacen, por ejemplo en mi caso, a mí me dio apoyo Carol, me dio apoyo Jorge y me dio apoyo Sergio, ¿cierto? Digamos que con Sergio fue que al final logré hacer como ya todo el diseño particularizado de la prueba, de todo el día. Entonces yo creo que ese apoyo que ellos nos dan también es muy interesante y en mi caso pues fue muy oportuno, ¿cierto? Si pudiera enmarcar en una frase el Día de la Virtualidad, creo que para mí fue una oportunidad de trascender el aprendizaje, una oportunidad de expandir los recursos y de expandir lo que significa el aprendizaje que puede, digamos que acoger varias alternativas. Entonces fue una gran oportunidad también para transformar muchos asuntos que ya veníamos en todo un semestre haciendo de determinada manera y entra el Día de la Virtualidad y rompe de manera positiva, digamos que toda esa programación que traíamos como un poco estática, pues de hecho. Entonces creo que fue una gran oportunidad de flexibilizar, de pensar y de hacer cosas diferentes.